Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este día viernes, último día de la semana, primer semana de diciembre, con la puerta abierta ya para el fin de semana largo, para algunos que se lo toman muy en serio, 4 días corridos, para otros que no tanto, que trabajan el sábado, trabajan el lunes o quizás el martes, no es tan extenso el fin de semana. La mayoría sí tiene ganas de trabajar, recuerden que ha sido un año muy difícil, pero también tengamos en cuenta que esta semana se habilitó el turismo en toda la provincia, entonces es un fin de semana importante. Por eso es que preocupaba tanto también el corte de ruta, esta movilización que hicieron los comerciantes de la ciudad defendiendo su postura, defendiendo sus derechos también de querer trabajar, de verse condicionados con esta situación que se vivía sobre Ruta 22, porque obviamente perjudica el comercio local. Así que un montón de cosas y un montón de expectativas, mejor dicho, que genera este primer fin de semana largo, que además lo vamos a poder disfrutar aquellos que quieran, porque van a poder salir, porque está el turismo habilitado, porque hay algunas actividades ya para el fin de semana, por ejemplo el rally en Bajada del Agrio que va a convocar público. Hay aquí también en la ciudad actividades que tienen que ver con lo religioso, algo cultural también para nuestra ciudad e histórico. Pero bueno, depende de todos y cada uno de nosotros seguir cuidándonos y seguir avanzando en este tipo de actividades. Poder avanzar en el hecho de decir, bueno, nos van autorizando cada vez más y vamos a poder disfrutar el verano. En caso de que no nos cuidemos, y bueno, tenemos el riesgo de volver para atrás, y yo sé que ninguno de ustedes lo quiere, ninguno de nosotros lo queremos. Así que todas las actividades a las que participen, lugares donde vayan, seamos respetuosos, seamos solidarios. Acá hay que seguir cuidándose, eso no se lo olviden, no nos olvidemos. Yo lo digo porque de este lado lo comparto con ustedes, pero también es en general, no nos olvidemos que hay que seguir cuidándonos. Te cuento cómo está el clima a esta hora de la tarde. Tenemos en la ciudad de Zapala cielo despejado, la temperatura máxima 25 grados, la mínima 15 grados, viento de 31 kilómetros en la hora, ráfagas de 44 kilómetros del sector noreste, presión en hectopascales 1019. Así que una jornada linda. Por momentos se sentía un aire como fresquito, ¿no? Era el sol y el aire fresco. Estaba como medio inestable, pero no deja de ser una linda jornada para nosotros que por lo menos no tuvimos al amigo invisible, que no nos gusta tampoco que nos visite. Así que a disfrutar este fin de semana que se viene con muy buenas temperaturas. A cuidarse mucho, sí, ¿eh? Vamos a pasar a la información y en este primer bloque vamos a compartir una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Cámara de Comercio, donde se planteó la visión de distintos sectores con respecto a la urbanización de nuestra ciudad. Siendo uno de los puntos que se trató la reciente ordenanza de zonificación. Obviamente que hay mucho para discutir. Es importante que estos sectores o distintos puntos de vista se puedan unificar en una conferencia, en una reunión, plantear cada uno lo que se supone que debe ser correcto para cada uno de los sectores y bueno, después llegar a una conclusión. Vamos a ver qué pasa con esta ordenanza también, lo decía Nicolás Ayala, concejal de nuestra ciudad hace unos días atrás cuando dialogábamos con él. Esta ordenanza, por parte del bloque de ellos, piden que el intendente la vete, que sea vetada esta ordenanza. Vamos a ver qué sucede. Es importante esta conferencia de prensa donde se plantearon distintos puntos de vista, donde se plantearon distintas situaciones y a raíz de eso veremos qué surge con respecto a esto que mencionábamos recién, ¿no? Vamos a escucharlos. Hicimos una invitación a los concejales, a todos los concejales, al Ejecutivo y a su parte, al área de planificación,
extendimos también al Ejecutivo Provincial, al Ministerio de Producción y Planificación, así que fue extendido a todos, y a los medios los medios locales también fueron convocados y también agradecemos que hayan acercado. Voy a hacer una introducción de por qué estamos haciendo esta conferencia. Nosotros, a partir de estas dos ordenanzas que se votaron el jueves pasado, empezamos a ver algunas situaciones críticas a partir de los colegios y empezamos a considerar que al no haber habido participación de los colegios, de la ciudadanía, desde los procesos que fue de la gestación de los proyectos hasta luego la parte que se empezaron a decidir. Y bueno, la idea es debatir un poco al respecto de estas dos ordenanzas que fueron aprobadas, hoy estamos en instancias ya aprobadas, el jueves pasado. Así que voy a empezar con Cacho, que quiere tomar la palabra. Y bueno, Cacho. ¿Qué tratamos de plasmar en la Carta Orgánica? La participación ciudadana, de que, a ver, ¿qué vemos hoy? Y esto lo hemos charlado con varios ahí mientras esperábamos acá. Necesitamos que la gente se apropie de la ciudad. En una época, entre el 83 y el 87, el gobierno de Pedro Salvatori, fui secretario de Obras Públicas. Tuve 4 años limpiando la ciudad. La plata que se tiraba por ese tema, impresionante. Para colmo, iba y le decía al intendente, dejemos 6 meses sin limpiar y que la gente vea el desastre que hace. Iba con los números, o sea, camiones, combustible, personal. Ahí comprobé, o sea, la gente no vive la ciudad. Vive en su espacio adentro de su casa y no considera al espacio público común. Y eso tiene mucho que ver con la dirigencia política, que no nos enseña a decir, bueno, tu casa es tu propiedad, pero la vereda, la calle, el baldío que tenés enfrente es tuyo también, la plaza, los pibes que rompen arbolitos. O sea, tenemos un problema cultural grave. Y que fue el tema de la Carta Orgánica, más allá de la república, la democracia, todo eso que estaba tan de moda en ese momento. Quisimos plasmar formas para que el ciudadano de Zapala, el vecino, se apropie de la ciudad. Ese es el espíritu de la Carta Orgánica. Más allá de la cuestión ambiental, detalles como las comisiones vecinales, o sea, espacios de participación activos. ¿Y cuál fue el sentido? A ver, que no lo cambie cualquier intendente que venga, cualquier consejo deliberante. Está en la Carta Orgánica, que es la Constitución, la Carta Magna de la ciudad. Yo acá y pedí hablar primero porque estamos cometiendo un error con la discusión. A ver, ¿qué dice la Carta Orgánica y todas las normas del Estado republicano de derecho en el cual vivimos? El Poder Ejecutivo, a todo nivel, nacional, provincial, municipal, el Poder Ejecutivo envía una propuesta, una idea, envía el presupuesto. Ahora, ¿quién aprueba o rechaza cualquier cosa que mande el Ejecutivo? El Consejo Deliberante, que es el estamento donde están representados todos y cada uno de los vecinos con distintas ideas, sean profesionales, ciudadanos, comisiones vecinales, la Cámara de Comercio. Y tenemos conflictos, como en toda ciudad, conflictos de intereses, conflictos de ideas, pero el lugar natural donde se tienen que dar esas discusiones es el Consejo Deliberante.
acá si hay alguien que incumplió con su función como corresponde, es el Consejo Liberal. Y le hago un gran cargo a los concejales del oficialismo. ¿Por qué? Tener mayoría de votos no da derecho a atropellar y hacer lo que a mí se me cante. Eso en democracia no se hace. El que tiene el poder tiene que administrarlo muy bien y tiene una doble responsabilidad en no equivocarse. En función de eso, a ver, muchos sabrán, yo estoy viviendo en Mariano Moreno, ya tengo mi corazón, seguramente mis huesos quedarán acá enfrente. Pero me parece que tenemos que analizar las cosas un poco más, bajar el tono. Ninguno de los que está discutiendo este tema, ni siquiera los concejales, por más que sean oposición, conozco a varios de los personales. Algunos son parientes, no lo voy a nombrar por las dudas, pero bueno, nos encontramos reuniones familiares y sé de la hombría de bien que tiene. Entonces, que sea oposición o no, es secundario, representa un sector de la ciudadanía. Por eso digo que acá hubo un error grande y nos llevó a esta situación, y por eso estamos acá, que recién José Luis Sáez preguntaba, ¿por qué estamos acá? Porque hay un cuerpo colegiado que representa a todos los ciudadanos, los que están acá y a toda la ciudad, que no cumplió con su deber fundamental, que es buscar los consensos mínimos de convivencia. El jueves pasado utilicé mi derecho de hablar en la banca del pueblo del Consejo Liberal. Por supuesto, hice un poco de historia, me hice el viejo. Traté de no ofender a nadie, porque no tengo el derecho ni a juzgar, ni a criticar a nadie. ¿Quién soy? Lo único que les pedí como ex convencional y ciudadano, que se tomaran una semana, 2 semanas más para analizar el proyecto. Y no por la ordenanza de la Carlos Vera, que todo el mundo discute eso. 5 minutos antes se aprobó una ordenanza que cambia la zonificación de la ciudad, y eso es lo grave. Así que bueno, tenía miedo que entráramos en una discusión técnica de quién tiene razón, la oposición política. Señores, pongámonos a solucionar los problemas de la mejor manera, pongamos lo mejor de cada uno. Yo no tengo combustible, quiere decir que tenemos algunos quilombos más básicos en Zapala como para andar discutiendo tanto tiempo con esto. Y a los concejales públicamente que se pongan las pilas. Y la pandemia no es excusa para no lograr que trabajen como corresponde. Mi nombre es Diego López de Murilla, soy neuquino de Neuquén Capital y en este momento ocupo el rol circunstancial de presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Neuquén. A lo que me quería referir era este concepto de planificación, que a veces lo mal utilizamos o entendemos algo no con la precisión que deberíamos. La planificación, nuestra planificación históricamente y en el momento que transcurrimos, es muy débil y muy frágil, por distintas circunstancias que la han hecho de esa manera, a pesar de que contamos con técnicos excelentes y con una masa crítica fantástica como la que tiene el municipio de Zapala inclusive. Pero esta planificación ha sido totalmente tomada por las urgencias. ¿Por qué? Por carencias de nuestra sociedad, de nuestras ciudades, y estas urgencias exigen respuestas casi inmediatas, que empiezan a atar de manos a todo lo que significa el concepto planificación. Esas urgencias nos hicieron perder la continuidad en la planificación. De hecho, todos hemos sufrido que cada gobierno,
cada color político que va tomando su rol en el Estado legítimamente votado, comienza con una nueva planificación. No tenemos una continuidad en la planificación. Y en definitiva, la planificación es una política social, es una construcción social. Yo estoy de acuerdo, la planificación no es un problema de los arquitectos. Nunca los arquitectos lo entendimos así, ni los arquitectos actualmente en planificación lo entienden así. Es una construcción social de absolutamente todos. Pero tenemos problemas que tenemos que ser muy ingeniosos para poder articularlos. Yo hice un machete, pero en definitiva no hace falta explicar la planificación en términos muy técnicos. ¿Qué es la planificación? Tener un plan. Saber dónde vamos, qué es lo que pretendemos y las acciones inmediatas o a mediano plazo que tenemos que hacer para llegar a ese lugar deseado. Y ese plan, para que tenga continuidad, para que nos represente a todos, debe ser un plan en común, obviamente. Es muchísimo mejor tener un plan que hicimos entre todos nosotros que tener el plan, el mejor plan hecho por el mejor de los técnicos, pero que no nos represente, obviamente. Y este hecho ha adquirido características mucho más fuertes estos últimos tiempos, donde de alguna manera hemos aprendido. Hoy hace un rato también decíamos, estuve en el municipio, los patagónicos estamos muy acostumbrados a que la Patagonia se hizo desde afuera y se gestionó siempre desde afuera. Y hoy en día también de muchas cosas en nuestra gestión tenemos que ir a tratarlas afuera. Y tenemos que hacernos cargo. Esto no podemos echarle la culpa ni a Buenos Aires ni a otras cosas. Fuimos nosotros los que permitimos absolutamente eso, lo que no maduramos o no crecimos en esas circunstancias para poder entender que nosotros nos tenemos que hacer cargo de esto. No echarle la culpa al Estado todo, ser parte. Las instituciones intermedias tenemos mucho que aprender y tenemos que aprender precisamente a insertarnos en ese rol que nos compete, y juntamente tenemos que recorrer otro nuevo camino a través de lo que sea, de consejos asesores, consejos consultivos, mesas de trabajo, dar los espacios para que todos tengamos la sensación de que es nuestro plan, de que es un plan que vamos a defender, esté quien esté, y que lo podamos seguir y tengamos acciones claras. El hacer ciudad es hacer ciudadanía, absolutamente. Y todos saben que hemos cometido errores y algo nos falló absolutamente en nuestro hacer ciudades. La realidad, hace poco me preguntaban, y perdonen que traiga el ejemplo de Neuquén Capital, pero me siento más cómodo hablando de mi ciudad. Me preguntaban, yo siempre digo que el plan tiene que ser el construir una ciudad amable. Me preguntaban si Neuquén era amable. Es muy posible que para algunos sí, pero estoy convencido que para muchos no. Hay muchas realidades, muchas ciudades en la ciudad. Está esa ciudad que no es inclusiva, está esa ciudad informal contra las orillas y los bordes, está esa ciudad sin servicio, está esa inequidad social en el hacer ciudad y en el hacer ciudadanía. Y esto no es responsabilidad de los planes que hizo hasta ahora el Estado, es responsabilidad de todos, del Colegio de Arquitectos también, tanto por omisión y por lo que no supimos hacer o no supimos insertarlo. Y todo este requerimiento de la ciudadanía actual o de la gente actualmente en esto que llamamos, no me gusta la palabra, pero empoderamiento, es el convertir a los ciudadanos en activistas del urbanismo, en que nos preocupe la ciudad, en que el espacio público sea un lugar de justicia social, como dice Jordi Borda, un gran urbanista catalán. Todo esto lo que hemos construido son los resultados de lo que tuvimos y son innegables y todos los padecemos. Y los construimos siguiendo estos métodos de aplicar las políticas públicas, estos métodos de cómo manejar nuestra planificación, y que está sometido a urgencias que son reales. Yo entiendo la necesidad del municipio, pero ahora
Si seguimos utilizando los mismos métodos, obtendremos los mismos resultados. Ya saben todos quién lo dijo esto. Entonces, ¿no sería una oportunidad esta de mejorar las estrategias y métodos de planificación? ¿No es este el momento quizás de empezar a ponerlo en crisis esto? El mundo ha cambiado en millones de cosas. ¿Por qué no vamos a cambiar nosotros la forma de ver la planificación y de cómo la entendemos y de cómo hacemos estos hechos participativos? Y obviamente que es difícil salir de la comodidad de lo que te da lo que nosotros conocemos y lo que manejamos, y la incomodidad de recorrer nuevos caminos y nuevas estrategias. Pero de alguna manera lo tenemos que hacer. En principio quiero aclarar desde la Cámara de Comercio, y discúlpenme, mi nombre es Osvaldo Rodríguez, soy el presidente de la Comisión de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la ciudad. En este debate, que prácticamente es de técnicos, pero donde encontramos la posibilidad de introducirnos a través de esto que acaba de expresar el arquitecto, donde el factor social es fundamental, es decir, podemos meter mucha tecnología, pero si no sabemos qué ciudad queremos, qué ciudad necesitamos vivir, de nada sirve. Nuestra mirada va a ser, obviamente, no la mirada técnica, ¿no? Pero antes de avanzar en esto, quiero hacer una aclaración, porque la invitación inicial hablaba del análisis de los procedimientos de aprobación de las ordenanzas estas que han salido hace poquitos días. Y en conversaciones que mantuve con Jorge, yo mismo le expresé, porque era la opinión de la comisión, obviamente, que nosotros no compartíamos venir a debatir eso, porque entendíamos que eso es un problema del manejo del Consejo Deliberante y que es un problema que nosotros realmente no conocemos en profundidad, y entonces sería una imprudencia total opinar sobre cómo se resuelven las cosas adentro del Consejo Deliberante. Así que de entrada le dijimos, yo hablé con Jorge y le dije, no, en esas condiciones nosotros no vamos a participar, porque no es la idea ir a romper cosas, a criticar cosas, sino la idea de la Cámara de Comercio es ir a participar de la construcción. Por eso, de alguna manera, también lo expresamos, vamos a mirar hacia adelante, y si esto hay que corregirlo, desde ya que hay que moverse para corregirlo, pero no somos nosotros los que tenemos que trabajar. Más allá de opinar que si hay deficiencias en la toma de decisiones, son deficiencias que deben corregirse. Creo personalmente, y en charlas con los integrantes de la comisión hemos coincidido en esto, que a veces los colores políticos afectan las decisiones. Y entonces entramos en ese juego que para nosotros y para mí personalmente es absolutamente mezquino, de si lo hace Pedro, Juan lo critica, y cuando le toca hacerlo a Juan, el que critica es Pedro, pero siempre basándose en cuestiones mezquinas que no tienen que ver con el resultado final. Que si bien, si es que entendí correctamente lo que expresaba el arquitecto, no tiene que ver con una planificación rígida y técnica, sino que tiene que ver con una planificación consensuada. En algunos aspectos la parte técnica va a ser importantísima porque aporta un elemento que yo, por ejemplo, no puedo aportar. Pero ahí sí creo que las opiniones son interesantes, porque las opiniones son miradas, y el derecho a la opinión y a la mirada la tenemos todos como ciudadanos. Entonces, escuchar es una cuestión que se hace fundamental en estos casos. Me parece que en muchas oportunidades lo que falta es eso, escucharnos. Y en lugar de pelear, debatir. Y si la palabra que aceptamos es pelear, bueno, pelear en los términos de la construcción para que el resultado sea terminar, como bien lo dijo arquitecto, no en el nudo de la pelea de Jorge con Viviana,
y quedarnos en eso, sino pensar en construir entre todos. Y en eso, la verdad es que la Cámara de Comercio, Industria y Producción no tiene un color político. Y entonces lo acentuamos y lo remarcamos permanentemente. Nosotros estamos con vocación de poder aportar lo que podamos aportar. Por supuesto, tenemos una mirada que tiene que ver con un sector específico de la ciudad. Pero también somos ciudadanos, vecinos de esta ciudad. Y nos movemos igual que todos. ¿Cuántas veces hemos comentado en cuestiones estructurales que Zapala es una ciudad donde hay rampas para discapacitados, pero después no hay vereda? Y entonces tenemos que resolverlo. Eso no necesariamente tiene que manejarlo un técnico. Cualquiera con un poquito de sentido común entiende cuáles son las soluciones a esas cosas. Por eso me parece que el término planificación sí, yo lo tomo como una cuestión importante en ese sentido de las tres patas que se mencionaron acá, combinando, coordinando, entendiéndonos y encontrando caminos comunes. Y creo que en este punto es muy importante algo que también se mencionó acá, la continuidad. Porque si, volviendo al ejemplo de Pedro y de Juan, Pedro empieza con un proyecto, empieza a desarrollar una actividad, un proyecto, y cuando llega Juan, su opinión es absolutamente contraria y entonces corta el proyecto y empieza con otra cosa, siempre estamos en el punto cero y no avanzamos. Y eso es algo que creo que todos nosotros, en mayor o menor medida, hemos observado, por lo menos en los últimos tiempos. En ese punto no me refiero exclusivamente a Zapala, sino hasta en el orden nacional, ¿no? Esto de que me voy, cuando me voy me llevo todas las culpas y el que viene detrás se hace cargo de todos los desastres que dejó el que pasó, y en esos términos no se puede construir. Creo que es importante, y yo no voy a aportar mucho más que esto que estoy diciendo, que cada uno ponga su mirada y que todos pongamos la buena voluntad de avanzar en este sentido. El poder estar en esta mesa lo hago como vecino, como convencional, que trabajamos la Carta Orgánica, como un profesional que viene de una actividad minera y que trabaja en una institución provincial y que tiene su sede acá en la ciudad de Zapala, y también como vecino participativo desde aquellos momentos en donde se comenzó a trabajar en un plan estratégico para la ciudad de Zapala allá hace tiempo, y que fuimos capacitados, aportamos ideas, recepcionamos inquietudes, trabajamos con organismos, con comisiones vecinales, y que ese plan quedó plasmado en un documento a disposición de todo lo que era una gestión municipal, no importar el color político o el momento, sino que era una base de trabajo proyectada, perfectible, con cambios, y que sirviera como esa base hacia donde proyectar. Siguiendo el camino de desarrollo de la ciudad de Zapala, siempre hemos querido ver esa participación, esto que bien que explicaba el arquitecto, igual que Cacho, y la visión de Osvaldo, de querer una ciudad para ser vivida, para ser sentida. Con aquellas proyecciones, con aquellas planificaciones que fuesen presentadas y que la ciudadanía tuviera esa respuesta. Soy de los que proponen y propulsan que todos los proyectos se tienen que sociabilizar, tienen que estar en la sociedad para tener esa respuesta. Porque si lo llenamos con conceptos técnicos, si nos vamos por el camino de querer definirles las bondades, beneficios que cambio, infraestructura, definiciones que se dan, y la gente no lo entiende, de por sí ya tenemos un rechazo social, una incomprensión social. Entonces, como ya hemos tropezado varias veces con esta piedra, yo veo que se siguen utilizando muchos términos que son y que se impusieron, como la sustentabilidad, el sostener en el tiempo los proyectos, los planes,
Y nos falta algo que está tomando cada vez mayor, fuerza luego de este tiempo de cierre de pandemia, de limitaciones, que es la integración. Esta integración necesaria que se debe dar entre una sociedad que quiere ser participativa, entre instituciones, como bien decía el arquitecto, han perdido su verdadero valor, ese descreimiento en la clase política, aquella que sobre todo fue elegida por el voto popular y que, como bien dice la Constitución, el pueblo no discute ni delibera si no es a través de sus representantes. Entonces, lo volvemos a pedir, que nuestros representantes deliberen, discutan, tomen las medidas que tengan que tomar, pero que también tengan la sensibilidad social y la apertura social de que previo a la toma de decisiones, porque la toma de decisiones siempre va a estar en la clase política, pero que tengan por lo menos la apertura de recibir el reclamo social, la crítica social. Todos decimos, la crítica es constructiva, la crítica abre a la comunicación, hace al entendimiento, pero también te da esto que se llama, que hoy está muy a flor de piel, las emociones sociales. Hay un estudio que se ha hecho que muchas de las cosas que uno ve en una sociedad, un 7% pasa por lo visual, un 15% aproximadamente por lo auditivo, pero el porcentaje mayor, que va por encima del 80%, es lo emocional, es lo kinestésico, es lo que vos sentís, es lo que percibís del otro. Eso es lo que nos está pasando en Zapala con todo lo que se quiere proyectar. Y no importa la actividad y no importa la obra que se quiera hacer o el proyecto o el plan, porque parece que estamos trabajando al revés. Un plan se define por su programa y se concreta por su proyecto. Parece que acá estamos arrancando por los proyectos, nos olvidamos de los programas y después vamos a definir el plan. O sea, tenemos la mirada al revés. Bien lo decía el arquitecto, planificar es creer, crecer, sentir, pero sentir una ciudad que queremos vivir. Entonces, como ciudadano, como partícipe, creo que este es el momento, a través de lo que se dispuso como ordenanza, que ya fueron votadas, no la vamos a discutir. A lo mejor, ¿qué se puede hacer? Armonizar líneas de trabajo, estrategias para que esto se concrete de la mejor forma posible, y todo lo que se deba corregir, que será a través de otra ordenanza o de otra disposición, se logre con el trabajo concreto de los concejales. El espíritu, bien como lo decía Cacho, de lo que quisimos plasmar cuando reformamos la Carta Orgánica era la participación social, pero sobre todo ese sentir de la sociedad que cuando recibe una ordenanza, que es algo que lo ordena, yo siempre digo, y me afinco en el acuerdo social, las leyes, las ordenanzas, las disposiciones, son acuerdos sociales que nos permiten vivir en armonía, pero sobre todo en orden. Así que quedamos a disposición, como decimos, somos participativos, queremos acompañar, no somos por un color político afines a uno o a otro, sino que nos vamos a integrar, por eso rescato la palabra integración, a todas aquellas necesidades y a todos aquellos requerimientos que sumen a un crecimiento. Nosotros tenemos hay en vigencia un código de ordenamiento y una carta orgánica. O sea que cualquier cosa que nosotros queramos hacer, tenemos que respetar esos instrumentos que ya existen. En función de eso, seguramente, el código de organización hay que modificarlo, seguramente. Pero todo lo que hagamos de ese código, en ese nuevo código de organización, seguramente se tiene que compatibilizar con la Carta Orgánica, que es la que rige el funcionamiento de la ciudad. Simplemente eso, y que pedirle el Ejecutivo creo que hizo lo que tenía que hacer. Elabora un proyecto, lo manda al Consejo Deliberante, y el Consejo Deliberante es quien delibera, logra los consensos, la participación, como para poder analizar los proyectos y corregirlos, modificarlos, cambiarlos si fuera necesario. Así que, basado en esos conceptos, creo que amerita que estas nuevas ordenanzas, como decías vos, que ya están aprobadas,
existe una nueva instancia, que es la que no se promulgue, que el Ejecutivo no las promulgue. Compartimos una pequeña pausa, pero no se vayan porque enseguida regresamos. Se viene para el fin de semana la peregrinación a la Virgen del Manzano. Y lo digo así a modo general, pero no es una peregrinación común, tradicional, donde la iglesia lo organiza. Sí, fue parte de la iglesia, de todo lo que va a surgir, de todo el protocolo, es parte de la iglesia también, pero también está la municipalidad, policía de la provincia, gendarmería, ejército argentino, salud, un montón de sectores que se han unificado y que están trabajando y que van a trabajar este fin de semana arduamente para que todos aquellos fieles puedan disfrutar de este día. Pero no te vayas, porque enseguida regresamos y nos van a contar desde ambos sectores cómo va a ser el trabajo, cómo va a ser el dispositivo. Y esto es importante que vos lo sepas para que no tengas inconvenientes después. Así que vamos a una pausa y regresamos enseguida con esta información.